Listo, ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos a las 3:33 de nuevo con el tema del día de hoy, la conciencia, dormida, despierta. Vamos a ver ciertos detalles, algunas características para poder identificar en qué parte nos encontramos. Lo primero que vamos a ver es un tema que para poder identificar en qué lugar de la conciencia estamos, primero anda un poquito trabada. Venía con un poquito de ideas, de planes que necesitaba escribir en un papelito. Entonces no me di ese tiempo, entonces vamos a hacer esta receta y vamos a empezar. La diferencia entre el despertar de conciencia y el despertar espiritual. Va a ser muy sencillo que lo podamos ubicar porque en un despertar de conciencia nosotros lo que estamos haciendo es que estamos activando campos de visión. Lo que vamos a estar haciendo es como cuando nos cae un 20. Eso es un despertar de conciencia. Cuando nosotros teníamos una idea o una concepción de la realidad y la amplificamos y nos damos cuenta de que hay otras maneras de abordaje, de que hay otras opciones, entonces estamos teniendo un despertar de conciencia. En cambio, un despertar espiritual se refiere a cuando nos damos cuenta de que nosotros somos células de una unidad mayor, o sea, somos fracciones de una entidad más grande que es la humanidad. Entonces, además de ser células de esta humanidad a la que estoy mencionando, también esta conciencia abarca toda la existencia y todos los seres vivos. Le podemos llamar de muchas maneras, ya lo habíamos mencionado en algún otro programa, que podría llamarse luz, Dios, amor, información, etcétera. Entonces, quería hacer esta diferenciación porque en algunos casos surgen preguntas en los grupos y se tiene como muy relacionados estos dos temas. Entonces, una vez habiendo hecho la diferenciación, vamos a ver que cada estado de conciencia nos va a dar ciertas pistas sobre lo que está pasando. Entonces, hay muchas veces en las que esta idea de habernos despertado en conciencia nos parece sumamente atractiva y también nos ofrece una cierta comodidad, nos ofrece una cierta percepción de realización. Sin embargo, es sumamente necesario que estemos procurando evidencias de nuestra cotidianidad para ver cuándo es necesario volver a estar alerta, a estar poniendo atención. Un estado de presencia implica que nosotros vamos a estar conscientes de cómo está nuestro cuerpo, cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos respirando, qué estamos pensando. En cambio, una conciencia dormida es cuando estamos seducidos por la realidad y tendemos a pensar que lo que está sucediendo afuera está desconectado de nuestro interior, cuando en realidad se está generando desde dentro. Entonces, así como nosotros ocupamos estar durmiendo cada noche para que el cuerpo descanse, también la conciencia tiene sus lapsos de descanso. Y en estos momentos es cuando nosotros podemos generar distintas situaciones que pueden ser caóticas, como distorsiones en la comunicación, distorsiones en las relaciones, y estas distorsiones van a tener un efecto o una consecuencia pues para llamar nuestra atención y que podamos volver a centrarnos a esas llamados de atención que suelen verse como dificultades o retos y vienen con una cierta carga de dolor, pues nosotros le podemos llamar las alarmas o le podemos decir las alertas. Y estas alertas nos sirven, así como cualquier despertador que ponemos en la mañana para que nos levante alguna hora, esa presencia, esa sensación de dolor ante una circunstancia, ante un evento de la vida, lo que va a hacer es que nos va a poner en un estado sumamente sensible para que podamos identificar qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Es decir, va a ser un recorte de los estímulos externos, va a hacer que nuestros sentidos, en lugar de estar revisando en el afuera, se vuelquen hacia adentro para saber qué está sucediendo en mí y por qué. Cuando nosotros prestamos atención a todas esas sensaciones, nosotros vamos a ser capaces de administrarlas, ya sea que las queramos liberar o que queramos darnos un descanso y esperarnos a un momento más oportuno para atenderlos. Son aprendizajes que no se van a ir hasta que se tomen las lecciones. La diferencia va a ser la metodología o el estilo con que uno quiera abordarlos.
Como los vamos a aprender sí o sí, si nosotros empezamos a hacer este ejercicio de estar revisando qué es lo que pasa en nuestras interacciones en el día a día, pues eso va a ser mucho más fácil porque vamos a estar preparados para cuando un evento más significativo se presente y podamos resolverlo de una manera más asertiva. Si no hacemos este entrenamiento con cierta frecuencia, lo que sucede es que cuando llega ese evento nosotros lo percibimos como si anduviéramos en una montaña rusa de emociones donde la energía se dispara y está fluctuando. Es por eso que hacer un ejercicio de conciencia facilita las cosas. No significa que deja de haber retos o eventualidades en la vida. Implica que vamos a tener ciertas herramientas para estarlos resolviendo de una manera mucho más sencilla y que en lugar de caer en desesperación o en ciclos de pensamiento rumiante, que es estarle dando vuelta y vuelta a un problema sin resolverlo y solamente estar haciendo un ciclo de desperdicio de energía, podemos centrarnos en nosotros mismos y poder evaluar diferentes formas de ver la misma situación. Es decir, tomar la situación y ponerle conciencia también es buscar una manera en que podamos observar esa misma situación desde 9 ángulos distintos. No sé si alguno ha visto, me imagino que sí, hay unas figuras que se llaman obeliscos. Los obeliscos son una figura masónica, no sé exactamente cuándo se registró el primero. El punto es que esos tienen 9 caras y se dice que un estado avanzado de conciencia representa que una persona pueda tener 9 ángulos de visión de una misma situación. Esto todos lo podemos hacer, es muy fácil y además tenemos ayuda para hacerlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos en algún momento una situación donde nuestra conciencia está constreñida, a veces no vamos a poder ver una solución a un problema y aún así podemos hacerle un comentario a un amigo, un vecino, un ser querido, alguien que nos escuche y que nos dé una opinión. Esa opinión, esa alternativa se va a sumar, entonces ya va a haber 2 caras de este tipo de obelisco donde la visión se va amplificando y así sucesivamente. Si hacemos más preguntas o si investigamos en internet o en un libro cómo se resuelve cierta situación, nosotros vamos a tener más ángulos de experiencia del mismo tema, vamos a tener formas de abordaje. Cuando nosotros vamos a una sesión terapéutica con quien sea un chamán, sea un psiquiatra, un psicólogo, cualquier línea de medicina, ya sea para el cuerpo o medicina para la mente, para el espíritu, etc. Nosotros estamos yendo con una persona que lo que va a hacer es que nos va a proveer de una perspectiva que nos pueda ayudar a amplificar nuestra conciencia para recuperar el equilibrio. Ninguna disciplina, ninguna otra persona nos va a sanar. La expansión de conciencia es digamos que es una elección voluntaria y solamente nosotros vamos a poder hacer esas activaciones en el momento en que nosotros deseemos hacerlas. Y efectivamente, si nosotros vamos con alguien que tiene un cierto aprendizaje en esa área, nos va a facilitar. No significa que la otra persona está accionando ni ese deseo ni ese trabajo dentro de nosotros. Significa que nos está acompañando hacia el bienestar en esa área de nuestra vida. Para que nosotros podamos elegir con qué persona podemos ser compatibles en cualquier proceso, ya sea terapéutico o una situación cotidiana que queramos cambiar como un hábito, siempre el tener asesoría va a hacer que las cosas sean más prácticas. Y elegir esa asesoría pues va a ser relativamente sencillo, va a depender de qué tanta confianza tenemos para expresarnos con la otra persona, qué tan a gusto nos sentimos con ser nosotros mismos con esa otra persona que nos va a apoyar, que nos va a acompañar. Entonces, todo este recorrido hacia llegar hacia un otro que nos va a apoyar, también está de alguna manera enlazado con que esa otra persona nos va a ofrecer una cierta herramienta, y es una herramienta de vida que eventualmente es necesario que nosotros aprendamos a trabajarla por nuestra cuenta, que nos vaya dando una cierta independencia.
Esa independencia se da cuando la conciencia ya está abierta. Si cuando nosotros obtenemos una ayuda para hacer algo y en la siguiente ocasión necesitamos de nuevo ayuda y cada vez que vamos a pasar la misma prueba, vamos a ocupar ayuda, ya eso no es una apertura, ya es un bloqueo, ya hay un estancamiento en esa parte. Entonces, para poder identificar qué es lo que está pasando dentro de nosotros va a ser tan sencillo como recordar cuando estábamos en la escuela, por ejemplo en la primaria. La primera vez que nos enseñaron a hacer sumas, nos ponían cuentas, por ejemplo, de una cifra más una cifra. Entonces, cuando nosotros ya aprendíamos esa lección, la siguiente vez era más sencilla. Ya podían ser de 2 cifras y 2 cifras y aún así nosotros teníamos la capacidad de resolverlas. No significa que nos vamos a saber por antemano todas las situaciones que van a venir. Una parte de la expansión de la conciencia tiene que ver con la capacidad de resolución, es decir, qué tan seguro estoy de que tengo la capacidad de afrontar cualquier cosa que se presente. Esa certeza no está relacionada directamente con lo que puede pasar. Esa certeza está relacionada con el autoconocimiento, con el autocultivo, con la confianza que desarrollamos en nosotros mismos. Y esa confianza, pues ahora sí que ni es gratis ni tampoco viene en el paquete. Esa confianza es necesaria aprenderla y desarrollarla desde etapas tempranas y sin embargo se puede aprender también en la vida adulta. Para eso ya ahorita hay muchísimas fuentes. Nosotros podemos aprenderlo de forma autodidacta o bien podemos solicitar apoyo de diferentes instancias, ya sean lugares donde ofrecen cursos gratuitos o de paga sobre el área de vida que queramos mejorar, por ejemplo, sobre nutrición, sobre arte, sobre manejo de emociones, sobre cómo hacer algún arreglo en la casa, todas las cosas que nosotros aprendemos y que hacen que nuestra vida sea mejor, que tenga una mayor calidad, que nos sintamos más sanos. Todos esos aprendizajes tienen que ver con la expansión de la conciencia. No necesariamente tienen que ser escritos súper elevados. Todas las cosas que hacemos en el día a día son sumamente importantes porque es como si fueran los granitos que forman todo el reloj del tiempo. Entonces también es bien importante investigar cosas que ya estamos haciendo. Por ejemplo, hay cosas que nosotros damos por hecho y esto lo menciono con frecuencia porque me sigue como volando la mente de cosas que uno te las platican en la primaria y las asumes así. Les comentaba el otro día que me sorprendió cuando supe que la mayor concentración del gas que nosotros respiramos no es oxígeno, sino nitrógeno. Entonces cuando escuché esto dije, a ver, eso nunca me había puesto a investigarlo, no lo sabía, y me fui a internet a buscar dónde venden los tanques de oxígeno para la gente que va a hacer buceo, y de repente pensar que llevo más de 4 décadas de vida, acabo de cumplir 44, y recién me estoy enterando que respiramos más nitrógeno que oxígeno, pues la verdad es que me parece abrumador el que haya tanto desconocimiento del cuerpo, de cómo funciona y qué está pasando con nosotros. Entonces creo que en la actualidad mucha de la gente está buscando hacer este despertar de conciencia, está buscando conocerse más a sí misma. Y me interesaba mucho hacer compartir esta charla precisamente porque he conocido mucha gente en terapia, mucha gente que viene, muchos consultantes y lo que me comentan es que son seres despiertos. Y en ocasiones yo también me digo a mí misma que soy un ser despierto y sin embargo aún así sigo tratando de sacudirme todos los días porque es un trabajo que no tiene un freno, que no acaba, que no termina, es un proceso constante. De eso se trata, de aprender a llevar el proceso como el día a día, o sea, no hay más. Entonces, el detalle con esto, y yo se los he platicado así para tratar de ser lo más clara y objetiva posible. Si nosotros estamos en una pesadilla y en esa pesadilla nosotros nos damos cuenta de que está incómodo, que algo no está pasando bien o estamos asustados o empezamos a percibir cualquier tipo de riesgo, en esa pesadilla nosotros lo que vamos a hacer es intentar despertar.
Entonces, si nosotros dentro del sueño soñamos que despertamos, no vamos a seguir haciendo ningún esfuerzo por levantarnos, porque vamos a tener el autoengaño o el condicionamiento de que ya hemos despertado de la pesadilla, porque eso fue lo que la mente nos dijo, y en cambio entramos en un ciclo. Entonces, para estas personas que mencionan, y no es necesario decir nombres porque creo que todos lo hacemos en algún momento, y que es una trampa tan seductora y tan fabulosa que la realidad nos envuelve y se nos olvida que ya nos habíamos despertado y nos volvemos a envolver. Por ejemplo, si nosotros ya aprendimos a tener un cierto grado de serenidad y podemos estar tranquilos y no tomarnos las cosas personal, también puede suceder que en algún momento vayamos en alguna zona de mucho tráfico e impacientarse. El detalle del despertar no es ya no impacientarse, sino darte cuenta lo más pronto posible y regresar a la serenidad. Sin embargo, si una persona se dice despierta en esa área y cada vez que sucede alguna discrepancia entre personas, hay reactividad, hay enojo, hay rechazo, quiere decir que esa área no está completamente trabajada. Ahí hay una evidencia de que eso no está sucediendo, simplemente no hay una congruencia entre el pensamiento y la acción. Por eso es necesario estar revisando de manera constante qué es lo que está pasando con nosotros. Si nosotros decidimos, ya con el mero hecho de que tengamos toda la intención de estar despiertos para buscar tener una mejor calidad de vida, el cuerpo ya va a empezar a cooperar y nos va a empezar a ayudar con información, con situaciones, nos va a ir dando lecciones más amorosas, más tranquilas, ¿ok? Entonces también les quería mencionar algo que es súper importante y es del marketing espiritual. He visto muchas publicaciones sobre marketing espiritual y no lo plantean como tal, sino ciertas campañas para vender una iluminación así muy rápida, así como toma este curso y ya vas a estar completamente despierto. Quiero aportar que efectivamente nosotros cada vez que estamos cambiando una creencia, que estamos aperturando nuestra mente, que estamos mejorando nuestra vida en cualquier área, nosotros ya estamos haciendo una expansión de conciencia, así que sí es posible. Ahora, que en una sola expansión de conciencia vayamos a obtener todo lo necesario para sanar todas las enfermedades, para mejorar toda nuestra salud, para equilibrar todas nuestras relaciones, para tener toda la calma y el mejor manejo de nuestro diálogo interno en un tiempo así muy breve, la verdad es que no es suficiente, porque el cuerpo tiene memoria y esto implica, vamos a ponerlo en un ejemplo muy específico. Si una persona trae una contractura, vamos a suponer que trae una contractura en el brazo y va a una fisioterapia y le hacen un masaje, etcétera, y le hacen un punto gatillo, vamos a decir, donde ese punto gatillo lo que va a generar es como una istemia, va a dejar ese espacio sin respiración, de tal manera que la célula se desmaya y esta reacción hace que se resete y vuelve a empezar. Sí, y va a empezar con la información que le corresponde, con la base de nuestro cuerpo. Sin embargo, como esa contractura pudo haber estado mucho tiempo, lo que la persona va a hacer sin darse cuenta es que cuando vuelva a hacer una reacción parecida a esa, el cuerpo va a volver a generar la contractura y se necesita borrar esa memoria muscular. Asimismo, aunque nosotros tengamos un despertar de conciencia, vamos a ocupar ese mismo despertar en diferentes ocasiones. Para eso son las vueltas de la vida, para eso son las lecciones repetidas, para eso son los patrones, para que nos quede como bien claro. Y así como en la primaria, cuando nosotros pasamos de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto y vamos repitiendo algunos temas, también es cierto que hay otros temas que como ya los vimos, esos ya no los vamos a volver a ver. Ahorita estamos muy cerca de las fechas de fiestas decembrinas y es muy común que en las fiestas a veces haya personas que se sientan incómodas en presencia de familiares o que todavía no tengan herramientas para gestionar sus emociones porque hay rencillas o disputas o cosas sin perdonar entre personas. Entonces, cuando una persona se dice a sí misma despierta y considera que son los demás los que no están captando su nivel de conciencia, eso nos habla de que
en lugar de ver un verdadero despertar, esta persona tiene la falsa ilusión de haber despertado, por lo cual esta persona todavía se está protegiendo. Eso no es bueno ni es malo, nada más es una etapa y todos podemos transitarla en cualquier momento. Entonces es bien importante que nosotros evaluemos nuestro grado de comodidad con las otras personas. No significa de ninguna manera que tengamos que tolerar ni abusos, ni groserías, ni malos tratos. No, pero tampoco se trata de decir, y esto lo veo todos los días en las redes, te dicen, si alguien no tienes una mala relación con alguien, sácalo de tu vida. Si empezamos a sacar de nuestra vida a todas las personas con las que tenemos alguna diferencia, nos vamos a quedar tremendamente solos y no vamos a resolver absolutamente nada. Para eso es importante cuestionarnos sobre por qué nos pasa lo que nos pasa, qué es lo que nos mueve a esta persona y cómo le podemos hacer para tener un mejor vínculo con esta persona. Si nosotros nos damos cuenta de que a nivel externo, comunicacional, no podemos empatizar con esa persona en este momento, también nos podemos dar una pausa, porque la relación más importante, además de la que se vive en el afuera, es la que se vive en el adentro. A veces la relación que ocupamos sanar no es, por ejemplo, con nuestra madre o con nuestra pareja o con nuestro hijo o con nuestra amiga o con el vecino. A veces lo que ocupamos sanar es la versión que nosotros tenemos guardada dentro de nosotros de esa persona. A veces es necesario actualizar esos datos porque siempre estamos cambiando y la persona pudo habernos ofrecido lo que tenía en su momento y pudo no haber sido lo más agradable, pudo haber entregado un mensaje a través de la violencia y nosotros podemos decidir si nosotros vamos a procesar eso de una forma tranquila o de una forma, digamos, poco placentera. Cuando una persona, por ejemplo, que trae mucho enojo, que trae dolor dentro de sí, empieza a interactuar con otra, eso es un clamor, eso es un grito de decir, me está pasando esto, no hay yo qué hacer con esto y ocupo a alguien que me ayude a cargarlo. Entonces, cuando alguien tiene una actitud que nos hace que se nos mueve esa parte de querer reaccionar y sentir esa emoción que tiene la otra persona, es como si nosotros dijéramos, ¿sabes qué? Voy a tomar un porcentaje de lo que tú traes, lo voy a pasar por mi cuerpo para purgarlo, para que tú descanses. Sin embargo, eso no necesariamente nos va a beneficiar. Nos puede ayudar a compensar en algo al otro en algún momento. Sin embargo, nos va a producir mucho cansancio. Lo mejor en esa situación es, y es a gusto de cada quien, desde mi perspectiva, lo mejor es no involucrarse y darnos cuenta que la otra persona está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y si lo que tiene es dolor, lo que va a querer compartir es dolor. Y si lo que tiene es enojo, lo que tiene para compartir es enojo. Y si lo que tiene es insultos y ha vivido una vida de humillación, pues eso es lo que tiene para compartir. No es porque esté en presencia de nosotros, es porque eso es lo que ha vivido. Y nosotros no podemos saber qué es lo que han vivido las personas. Primera, porque no podrían contárnoslo en tiempo real, o sea, han vivido tantas cosas, desconocemos su historia, entonces lo más práctico es siempre averiguar en nosotros mismos qué nos pasa y averiguar en el otro por qué actúa como actúa, tratar de comprenderlo en lugar de tratar de darle una respuesta, nada más, digamos que activar el chip de la comprensión, decir, a ver, ¿por qué hará esto? ¿Qué lo motiva? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Qué hay en el subtexto? ¿Qué hay debajo de esa actitud? ¿Qué hay debajo de ese sistema de protección o de esa grosería o de ese grito? Por eso quería hablar de este tema, porque me parece como muy, pues no quiero decir triste porque en realidad no me entristece, pero sí me llama la atención. Me gustaría que fuera diferente y precisamente para eso estoy haciendo estos programas. Me parece que promover la separación entre seres humanos y decirlo en nombre de la conciencia no es precisamente ni lo más acertado ni lo más congruente. Creo que lo más congruente sería que nosotros nos abriéramos a tratar de hacer un puente de comunicación con el otro y decir, cada vez que tú haces esto o esto, yo me siento de tal o cual manera. Porque eso sí nos va a traer claridad y eso sí nos va a aportar poder personal, porque esto tiene que ver con establecer límites y enseñarle al otro cómo nos gusta que nos trate.
Hay que tomar en cuenta que las otras personas no tienen idea cómo nos gusta que nos traten, por lo cual nosotros les vamos a ir dando pistas dentro de nuestra comunicación, con nuestras reacciones corporales, gestos, etc. Y también con nuestras actitudes. Por ejemplo, conozco una persona que me platicó que para ella era sumamente importante la puntualidad y que cuando el que ahora es su esposo la visitaba siendo novios, le decía vamos a vernos a tal hora. Y si no llegaba puntual, le decía, ¿sabes qué? Yo ya me puse a hacer otra cosa. Si quieres, ven mañana y llega en punto porque 5 minutos después es la tolerancia y ya no voy a estar disponible. Entonces, lo que sucedió es que esta persona dice, a ella le gusta que la traten así, le gusta que sean puntuales, porque cuando uno no es puntual, entonces ella va a tener este cambio de actitud. Eso es lo que nosotros podemos hacer, poner límites y definir en nuestra actitud, no en lo que le va a pasar al otro como una consecuencia, como una amenaza. Nunca se trata del otro. Siempre es lo que estamos viviendo en nuestro interior con nuestras relaciones. Nosotros estamos compartiendo el espacio con personas. Sin embargo, lo que realmente es parte de nuestra realidad, lo que va a pasar a nuestra genética, es todo lo que estemos sintiendo, todo lo que estemos procesando con nuestros pensamientos que le van a dar forma a nuestras emociones y esas emociones nos van a dar una química que nos va a hacer actuar. Esa química que nos hace actuar son las emociones. Las emociones son eso, son potenciales de acción, son energía que nos lleva al movimiento. Entonces nosotros vamos a poder elegir qué tipo de energía queremos cultivar y qué tipo de acciones y reacciones queremos tener en base a nuestro nivel de conciencia. Para eso es importante interrogarnos qué nos gusta, cómo nos gusta, qué nos mueve, por qué nos mueve, qué queremos hacer, qué queremos sentir, qué queremos experimentar. De eso se trata, amplificar la conciencia. Y para ello tenemos el mejor maestro espiritual habido y por haber de todos los tiempos. Tenemos un cuerpo y el cuerpo avisa. El cuerpo nos avisa cuando hay que irnos de un lugar, nos empieza a dar sensaciones muy específicas. Cuando ya no estamos a gusto en un lugar o nos empiezan a temblar los pies o los pies se empiezan a mover muy rápido o empieza a haber un hormigueo, el punto es que el cuerpo nos empieza a decir, muévete de aquí, salte de aquí. Si nosotros estamos haciendo algo que no nos gusta, si nosotros estamos haciendo un trabajo que no nos gusta, el cuerpo nos empieza a mandar señales de incomodidad, de insatisfacción, de desgaste. Eso es para que nos movamos. Cada vez que nosotros sentimos una sensación displicente, ese es un llamado a abrir la conciencia. Eso es lo que nos está diciendo, hey, ¿estás dormido? Despiértate. Hay otras cosas que puedes hacer, hay otras cosas que existen para ti, siempre y cuando tú estés abierto a recibirlas. Entonces, ese era el tema. Ese era el tema y creo que el día de hoy lo vamos a llevar un poquito más breve porque quiero hacer unas actividades ahorita y no me quería ocupar sin antes haber venido a hacer esta charla con ustedes, que primero me gratifica mucho y segundo, aprendo mucho de las preguntas que me envían, así que cada vez que tengan una pregunta de cualquier tema lo podemos ver. Ya habíamos platicado en otros programas que todo es energía y como todo es energía, pues podemos leerla como si fuera un libro. Entonces nosotros vamos a poder estar checando si alguien en algún momento desea preguntarse a sí mismo cómo es que voy a saber que mi voz interior es realmente la propia y no es un engaño de la mente, pues nosotros vamos a poder preguntarle al cuerpo y el cuerpo nos lo va a explicar bien claro, nos lo va a explicar con sensaciones de calma. La voz, nuestra verdadera voz, y voy a darme un pequeño paréntesis para hablar de esto, que es un tema que lo pensaba abordar más adelante que tiene que ver con el diálogo interior. Nosotros tenemos muchas voces, no es que sean propias, es que nada más las escuchamos, las estamos captando. Nosotros tenemos un oído interno y ese oído interno, digamos que registra los sonidos como si tuviéramos un micrófono. ¿Alguna de ustedes recuerda esos micrófonos donde hablábamos y se escuchaba una voz como de ardillita y que cualquier persona que hablara con ese micrófono se escuchaba una voz similar y podías identificar si estaba hablando una persona u otra porque cambiaba la narrativa, cambiaba el estilo? Hola, hola.
Mira, justo estaba empezando a hacer una cápsula sobre el diálogo interior y voy a retomarlo porque aquí es este tema, quería desarrollarlo precisamente por esta persona que me está saludando, me está mandando un hola. Entonces mencionaba que este micrófono que tiene como un estilo de voz, un volumen, no sé si se han fijado que nuestro diálogo interno puede cambiar la velocidad, pero no cambia el volumen, o sea, no podemos gritar adentro de la mente, ¿sí? Los gritos que se dan dentro de la mente no tienen que ver con el volumen, tienen que ver con el tipo de palabras. Hay palabras que son muy ásperas. Ya te había visto, nada más que no te había reconocido por el icono. Y entonces nosotros vamos a poder identificar cuándo esa voz de nosotros es realmente la del corazón o son otras voces que tienen que ver con las creencias, con las ideologías, con chatarra que obtenemos de las películas, de las novelas, de la escuela, de las canciones, etc. Entonces nosotros tenemos que evaluar si esa voz que estamos escuchando nos está favoreciendo, si nos está favoreciendo, si nos está dando más salud, si nos está dando más tranquilidad, si está mejorando nuestras relaciones interpersonales. Eso significa que esa voz es nuestra propia esencia, es nuestro propio ser. Si no, ese es un parásito y ese parásito pudo haber venido de cualquier lugar. Vamos a ver por qué es un parásito y las características de un parásito. Un parásito es un organismo que se alimenta a expensas de otro, robándole pues su energía o sus recursos. En este caso, un pensamiento que nosotros podemos considerarlos que no está vivo tiene todo el comportamiento de un ser vivo. Lo que pasa es que no tiene nuestro mismo nivel de densidad, por eso es que no lo vemos propiamente como otro animal o como un gusano, sin embargo tiene ese comportamiento de las orugas. Un pensamiento parásito lo que hace es que empieza a colonizar y empieza a absorber nuestra energía y nos puede tener entretenidos como si estuviéramos en la rueda de un hámster, y cada vez que nosotros damos vuelta en la rueda, este parásito se alimenta más, no nos deja morir y eventualmente, ya que estamos cansados, nos da chance de que descansemos para después robarnos más energía. Si nosotros no queremos caer en ese círculo vicioso, si nosotros no queremos hacer eso, nosotros en el momento en que nos damos cuenta de que eso no es real y que eso no es nuestro verdadero ser, nosotros podemos elegir dejar de alimentar ese pensamiento. Entonces no vamos a poder combatir el pensamiento porque vamos a perder, porque es como una hidra. Si queremos combatir un pensamiento, ahora nos le estamos cediendo más energía. Lo que sí podemos hacer, y es mucho más funcional, es elegir qué tipo de pensamiento queremos tener y dirigir nuestra energía hacia ahí. Por ejemplo, si nosotros en algún momento tuvimos un pensamiento parasitario de insuficiencia, podemos retomar esa energía y decir, a ver, ¿en qué sí es lo que quiero pensar? ¿En qué tengo habilidad? Por ejemplo, si el pensamiento es de insuficiencia o si el pensamiento es de desamor, decidir situar la mente a ver en qué momentos he entregado amor y cómo las otras personas me han entregado amor y cómo lo he recibido. Entonces, cada vez que nosotros le damos una tarea a la mente la va a tener que hacer sí o sí. O sea, básicamente es nuestra subordinada cuando le damos órdenes y somos sus subordinados cuando no le estamos dando indicaciones. Entonces es un juego de roles y el despertar tiene que ver con uno ser el jefe de la mente y no ser su subordinado. Entonces, para esta temporada va a ser muy necesario poner en práctica estos que no son solamente consejos o conceptos, sino que son estilos de manejar nuestra realidad, porque así como alejarnos de la familia no nos va a resolver absolutamente nada y vamos a trasladar esos problemas a otras áreas y a vivirlos con otros rostros, en otros escenarios, el resolverlos sí nos ayudaría. No solamente a sanar nuestro cuerpo, sino que la conexión con la familia es lo más importante que podemos tener para integrarnos energéticamente como seres humanos y elevar nuestra luminosidad, es decir, elevar nuestro brillo, lo que nos va a hacer que tengamos buenos negocios, que tengamos buena pareja, que tengamos hijos sanos, exitosos, etc. Para eso es la conciencia, es un trabajo
práctico, no es teórico, es de todos los días, de cada cosa que hacemos, de cada decisión que tomamos. Y la familia es como... Esto se los voy a platicar como lo hacen las constelaciones familiares porque se me hace muy interesante la dinámica. Y me hice para atrás porque generalmente en una constelación familiar, para que recibas la energía de tus ancestros, lo que hacen es que se ponen en fila y te van tocando hacia enfrente para transmitirte toda esa potencia. Cuando una persona está bien enraizada, que está bien conectada con su familia, esa persona tiene muchísimo poder personal. Y como tiene mucho poder personal, su propia seguridad la va a llevar a que consiga las metas que se proponga, porque va a tener todo este empuje. Cuando nosotros hacemos cortes con las raíces y decimos, no, es que mi mamá nunca me habla bien y mi mamá no esto, no aquello, y decimos, ya no le voy a hablar. Entonces esa persona cree que de momento está resolviendo una situación, sin embargo, energéticamente se está debilitando muchísimo. Y hay que también tomar en cuenta que es necesario humanizar a las personas. A veces amamos tanto a las personas y las admiramos tanto que les agregamos unas características que son insostenibles, como si tuvieran que ser estas personas perfectas, o como si no tuvieran carencias, o como si no hubieran tenido dolores en sus vidas o traumas, que esperamos que tengan un comportamiento impecable, y eso no va a suceder porque no es realista. Eso no es real. Cuando nosotros vemos a nuestros padres desde nuestra infancia, nosotros los vemos grandiosos. Nosotros los vemos como dioses. Nosotros estamos chiquitos y ellos están grandes y parece que saben lo que están haciendo. Cuando nos toca crecer a nosotros y nos damos cuenta que andamos averiguando cómo vivir, debería de ser suficiente como para ser más paciente y comprensivo con las otras personas y darnos cuenta de que primero nadie lo sabe todo y no sabemos cuáles son las heridas de los demás, así como los demás no saben las nuestras, y dejar de involucrarnos en situaciones de conflicto. O sea, si es una época para procurar hacer más unión familiar, pues tratar de entrar en esta dinámica interna de decir cómo yo puedo tener una mejor visión de mis padres, de mis amigos, de mis hermanos, y poder entrar al siguiente año, o sea, ser un buen cierre de este 2023 y entrar en un 2024 con relaciones más sanas, con una autoestima más fortalecida. Bueno, a mí me gusta decirle alta estima porque es una manera de ir elevando nuestra energía. Y dentro de toda esta situación de mientras elevamos y no elevamos nuestra energía, pues entonces tenemos que cacharnos cuando estamos cediendo. O sea, si nosotros estamos en una postura, si el otro me dijo, me hizo, me miró feo y yo reaccioné, quiere decir que nuestra estima está más baja porque estamos dándole más importancia a la opinión del otro que a la opinión que tenemos nosotros mismos. Cuando nosotros le decimos a alguien, me heriste, me ofendiste, me engañaste, el sujeto de acción es el otro, y el mensaje que le estamos dando, no con palabras, sino detrás de las palabras es, tienes este poder sobre mí, o te estoy otorgando este poder sobre mí. Entonces, el poder personal es recuperar nuestra fuerza, mantenernos en nuestro centro y decir, bueno, y haces haces este gesto, tienes esta actitud, y esto es lo que yo elijo sentir, pensar, hacer con esto que está pasando. En ese momento nosotros podemos maniobrar toda la energía que llevamos dentro, toda esa energía emocional, y decir si queremos reaccionar o no y cómo queremos reaccionar, cómo nos va a favorecer más. Y pues ya vamos a cerrar el tema del día de hoy con mucho cariño, como siempre. El día de hoy fue como un monólogo, no les estuve haciendo preguntas, y aunque extrañé mucho las preguntas, creo que no había puesto con suficiente tiempo el aviso de que iba a haber programa, entonces pues se entiende a veces las ocupaciones. Igual aquí a mi querida Sujei, tan linda, le mando un abrazo y voy a seguir al pendiente de su proceso. A veces quiero mencionarles algo justo antes de irme, porque el otro día quería hacer un video precisamente para ella, para dedicárselo con respecto a la magia.
A ver, dice, no, dice, es un tema muy extenso. Sí, es un tema muy extenso. Las relaciones son un tema súper, súper extenso porque estar vivo significa comunicación. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en nuestro día, en nuestro trabajo, en donde quiera que nosotros vayamos, tiene que ver con la comunicación. Si nosotros aprendemos cómo escucharnos, cómo prestarnos atención, cómo vernos, vamos a tener una vida feliz. O sea, nuestra visión va a estar filtrada por creencias, por experiencias previas. Por eso cuando hacemos las recapitulaciones, nuestra visión se va limpiando y viene el llanto y se lava la visión y nosotros vamos cambiando nuestra forma de pensar. Entonces, por eso es que es tan necesario hacer los trabajos de conciencia. Y retomando el video que había mencionado que quería hacerte era sobre magia. Y lo que les quería explicar, así a grosso modo, es por qué la magia funciona. Te lo aporto con mucho cariño. Dice aquí, todo lo que dices te lo agradezco y me aportas muchísimo. A mí también me aportan muchísimo ustedes y estoy súper contenta de estar aquí. Ahora, rapidito con lo de la magia porque el tiempo sigue corriendo. Creo que vamos a hacer un programa especialmente para la magia, pero ahorita lo que les quería decir es cómo funciona. Funciona exactamente igual que el marketing. Cuando nosotros hacemos un ritual y todos somos seres rituales, lo que estamos haciendo es como un nudo de espacio-tiempo. Lo que hace es que de alguna manera encapsulamos una cierta energía en un evento y lo almacenamos en la memoria y después lo podemos evocar para traerlo al presente y utilizar esa energía que quedó almacenada en ese nudo. Es como una maletita de mi cuerpo. Bueno, lo que hace la publicidad es lo mismo. Lo que hace este nudo que hace es que capta la energía de las personas y se brinca la parte racional, se pasa en vez de llegar a la corteza prefrontal, se pasa al sistema límbico, nos genera una emoción a través de símbolos, sonidos, formas, colores, etcétera. O sea, nos da cierto estímulo para generar una emoción y que esa emoción nos lleve a hacer un impulso. En este caso, las compras o las ventas, como prefieran llamarle. Entonces, en nuestro cuerpo, a ese movimiento de energía para generar una voluntad o un cambio en la voluntad, nosotros le podemos decir magia. Tiene muchos nombres en muchas filosofías distintas y funciona. No todas las personas lo van a poder aceptar con el mismo nombre. Hay gente que le va a llamar física cuántica, hay veces que le van a llamar manifestación, o le pueden llamar alquimia, o le pueden llamar programación neurolingüística. Cada quien le va a poner el nombre que le da la gana. Aquí el punto es por qué funciona y cómo funciona. Funciona porque es la manera en que trabaja el cuerpo y lo que estamos haciendo es anidando un mensaje en el subconsciente a través de una acción y el cuerpo la va a imprimir a través de un movimiento y la va a imprimir también en forma de símbolos y de iconos que van a ser un mensaje que se va a brincar el lado racional. Por eso es que la magia no es comprensible, la magia no es intelectual, la magia es instintiva y es práctica. La magia no es para darle una razón de ser, la magia nos sirve para resolver. Por eso cuando nosotros hacemos rituales podemos resolver situaciones que nos parecen incomprensibles de una manera distinta. Por eso es que el arte es tan poderoso. El arte es una forma de magia ritual, donde nosotros estamos poniendo una parte de nuestra alma, una parte de nuestra esencia en un objeto físico. Es decir, estamos tomando algo del exterior y lo estamos impregnando con nuestra esencia para generar este nudo que capte esta energía y la mantenga ahí a través del tiempo y espacio. Por eso es que las obras de arte son tan importantes, porque lo que hicieron fue modelar la energía de una época y dirigir el pensamiento hacia un punto muy específico. Y este es para que se den una idea. El arte es el que va dirigiendo a la humanidad y la ciencia es la que va atrás del arte aunque no lo alcance, porque el arte es mucho más rápido y más eficiente, mueve más cantidad de energía. Les pongo un ejemplo bien básico. Si nosotros estamos leyendo poesía, para mí la poesía es como una tecnología súper avanzada porque lo que hace es una expansión de conciencia en muy poco tiempo. Nosotros tenemos un tipo de pensamiento que es un pensamiento lógico, un pensamiento concreto. Nos va a hablar de ciertas cosas que son medibles, que son tangibles, que nosotros podemos
corroborar en la materia. Y sin embargo, la poesía lo que hace es que se toma ciertas licencias. Hola Ernesto, qué gusto. Y estas licencias lo que hace es que de alguna manera rompe la estructura del lenguaje y hace ciertos enlaces de los sentidos. Eso es kinestesia. Es decir, en poesía tú puedes saborear los sonidos, puedes mirar, no sé, la música. Entonces, como hace recableado de las conexiones o de la percepción, la mente no puede encapsularlo y la única opción de la mente es abrirse. Entonces, el arte, las tecnologías, las magias son para eso, son para hacer desarrollos de conciencia. No están en contra, ni tampoco están a favor, son diferentes estilos. Entonces, cuando estemos haciendo un trabajo de conciencia, también podemos aplicar los rituales, también podemos aplicar magia, también podemos aplicar tecnologías que tengan que ver con el desarrollo artístico o con los desarrollos del lenguaje. Entonces son como alternativas de abordaje. Todo suma, todo va aportando. Entonces, con esto vamos a cerrar. Y me da mucho gusto que sigan avanzando. Sujei es una de las chicas que decidió entrar a este grupo que empezamos el 10 de noviembre para una expansión de conciencia con las máscaras. Y pues está teniendo grandes aprendizajes. Me da mucho gusto acompañarlas. Yo me siento como así como, como la mamá cuervo, súper feliz de que voy leyendo cuáles son sus experiencias y cómo van adentrándose en el reconocimiento de su ser y van teniendo sensaciones y van conociendo partes de sí misma que antes a lo mejor no les habían prestado tanta atención, y sin embargo son cosas súper valiosas de ellas que nos entregan al momento de decirnos, mira, lo viví de esta manera, o hice tal cosa, o antes hacía esto y ahora estoy haciendo esto otro. Entonces, el que nos estén compartiendo sus antes y sus después nos ayuda a ver la capacidad. Sí, Ernesto, te puedes incorporar. Mira, el ejercicio lo empezamos del 10 de noviembre para terminar de hacerlo el 19 de diciembre. El ejercicio es muy potente. Las chicas han tenido muy buenos resultados desde un principio y ha estado abierto a quien se quiera incorporar. Si gustas, te agrego al grupo, te explico en un mensaje privado cómo es la dinámica, y claro que sí, cualquier persona puede entrar. El acompañamiento se ofreció hasta esa fecha y para ese entonces ya te vas a tener toda la dinámica, y si necesitas algún apoyo nada más me lo dices. Y con respecto a estas chicas, a veces cuando estamos haciendo el ejercicio es tan poderoso y uno puede sentir que está así como una ruleta rusa de subir y bajar emociones y estar moviendo tanta información de nuestro pasado, porque es como cuando la oruga entra en la crisálida. Se licúa por completo su cuerpo, se deshace. Hagan de cuenta que es una muerte total. Todo adentro se vuelve como una sopa, y esa sopa, que es puros nutrientes, pura información, tiene que volver a reconfigurarse, tiene que volver a agarrar forma. Entonces, en esta parte de estar agarrando forma, pues primero se siente todo el movimiento y puede ser muy intenso. Y así como va a ser muy intenso, también va a ser muy gratificante el resultado, porque una vez que esta sopa se convierte en un ser alado, se vuelve un ser sumamente sutil. Si bien es cierto, cuando estaba en su etapa de oruga podía ser muy voraz y causar estragos en el medio, una vez que ya tiene sus alas extendidas, también es uno de los seres más delicados que hay. Y esa experiencia de volvernos más sutiles, de volvernos más amables, nos va a traer un gran bienestar. Porque ser amable es ser digno de amor, de nuestro propio amor, y permitirnos recibir el amor de las otras personas también. Así que vamos a hacer un tema también de rituales. Y también vamos a recibir aquí a nuestro amigo Ernesto en el grupo de las máscaras. Así que sería todo por el día de hoy. Pues muchas gracias por su Muy oruga. Linda, vas mucho más avanzada de lo que te imaginas. O sea, yo te veo y digo, wow, o sea, sí me impresionas, te admiro, soy tu fan.
Así que vamos a darle. Además, todos estamos en etapa estamos en ciclos constantes de despertares. No es que tengamos un solo despertar, nos quedemos completamente despiertos, sino que vamos a estar entrando y saliendo en esos circuitos. Y es bueno que lo hagamos porque, ¿se acuerdan? Por ejemplo, aquí en Baja California, que estamos en una zona de una falla tectónica. Cuando la Tierra empieza a acumular calor, 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 y van a venir los temblores, si hay muchos temblorcitos pequeñitos, entonces la Tierra se va acomodando. Y si no hay estar liberando esta presión, la Tierra va a llegar un momento en que va a ser una sacudida tan grande que deja todo en escombros. Entonces nosotros con estos pequeños despertares continuos, lo que estamos haciendo es estamos sacando la presión, y a medida que hay menos presión en nosotros, nos vamos sintiendo más y más y más relajados. Así que así relajaditos, nos vemos el próximo miércoles. ¿Sale? Los quiero mucho. Nos amo. Hasta la próxima.